Un placer saludarles con la invitación a conversar con el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, presidente también de las 6 confederaciones del Trópico de Cochabamba, el mayor sindicato de cocaleros de Bolivia. Bienvenido, Evo, a nuestra sede de Telesur en México. Bueno, muchas gracias, hermano, por la invitación. Muy contento nuevamente estar acá. Como siempre, conversar sobre los distintos temas que acontecen en nuestra querida Bolivia. ¿Y qué le trae a México en esta oportunidad? Estamos acá por la invitación del PT para un seminario internacional de los partidos de izquierda. Como siempre, compartir experiencias de lucha, nuestra vivencia, será tan importante para la patria grande. ¿Qué hace Evo Morales hoy, después de ser 14 años presidente, de estar al frente de un Estado? Primero, para mí ha sido muy difícil de cómo cambiar el ritmo. Después del golpe, saludo a varios presidentes, entre México, de Argentina, Alberto Fernández, hermano Maduro, hermano Miguel de Cuba, expresidente como Samper, como Zapatero, tantos que nos salvaron la vida. Justamente yo abandoné por razones de la vida, pero también estaba convencido, y eso nos enseñaron los líderes de antes, como también de estos tiempos, como Fidel, como Chávez. Cuando se presentan situaciones difíciles para enfrentar, primero hay que salvar la vida. Y el 11 de noviembre del 2019 salvamos la vida. Me acuerdo perfectamente, alguien dijo, si queremos salvar el proceso de cambio, es decir, la revolución democrática y cultural, hay que salvar la vida de Evo. Y México fue fundamental en eso. México, Argentina, repito nuevamente, compañero Alberto Fernández, presidente electo, muchas gestiones, Nicolás Maduro, presidente de Cuba, tantos cancilleres de muchos países, no devolvió Paraguay también. Entonces, retornamos, y eso 11 de noviembre que abandoné Bolivia por razones de la vida, retornamos exactamente el 11 de noviembre a Chimoré, Trópico de Cochabamba. Impresionante la concentración. Es la fuerza del pueblo boliviano. A partir de ese momento, quiero ser muy sincero ante su pregunta, ¿qué hace ahora? Yo dije a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, más conocidas como productores de coca, de la hoja de coca, que en su estado natural es alimento y medicamento. Pregunté, ¿qué debo hacer ahora? Ya no soy presidente, no soy diputado. Si sigo en la lucha sindical, comunal, social, si sigo en la lucha electoral, política, ideológica, programática, tarea, un mes para consulta de las bases. ¿Qué me toca hacer? El 26 de diciembre del año pasado, me dijo, las bases han decidido que sí en la parte política y la parte orgánica, en la política electoral y la parte orgánica sindical social. Y por eso asumo la responsabilidad de conocer las 6 federaciones, pero también responsablemente hundiendo, reflexionando, ampliando la militancia del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. ¿Pero quiere regresar al poder o tiene una obsesión enfermiza, como dicen sus opositores, por regresar al poder, o que estaría moviendo los hilos del poder hoy en Bolivia? Primero, eso no está en debate, ¿no? Lamento mucho que la oposición acusa permanentemente, si no, de acá a 3 años habrá un debate profundo dentro de la militancia. Ahora es consolidar a Lucho presidente, defender nuestra revolución democrática y cultural, pero también ampliando la base social de este gran movimiento político que es la más grande de toda la historia de Bolivia. Es algo único. ¿Por qué algo único? Porque este movimiento político viene de los sectores sociales más marginados, oprimidos, vilipendiados, hasta amenazados al exterminio, como es el movimiento indígena. Que estamos en el movimiento político y es la más grande de toda la historia de Bolivia. Por tanto, esa es nuestra responsabilidad. La candidatura para mí es secundario.
Primero es la patria, es lo más importante. Esta semana incluso cierta prensa y dirigentes opositores decían que usted estaría intentando un golpe de Estado contra Luis Arce. A mí me causa risa cuando el 12 de octubre, para el 12 de octubre nosotros organizamos una gran manifestación para defender a Lucho Arce, a David, vicepresidente, presidente y vicepresidente. Tenemos planes de hacer una gran marcha para consolidar a nuestro gobierno. Esa es nuestra tarea. Pero recuerdan ustedes, el 2019 dijeron desde Argentina que yo tenía una cuenta bancaria de, creo, 800 millones de euros en el Vaticano. Hicieron hablar un supuesto cura o obispo de Argentina. ¿Dónde están los 800 millones de euros? Entonces, acusaciones, mentiras por aquí, mentiras por allá. El Ministerio Público ya descartó que se hubiera producido un fraude electoral en su reelección. El Tribunal Constitucional también declaró ilegal la autoproclamación de Yanine Áñez, pero usted insiste en que fue un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Qué institución otorga la credencial de presidente a Áñez? ¿O qué resolución? Ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Senado, menos la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que presente una credencial o una resolución que es presidenta. Nadie. Entonces, no es es un golpe de Estado. Pero además de eso, militares con traje de guerra poniendo la banda presidencial. ¿Quién ha visto en el mundo la posesión de la Áñez? Solamente nos preguntemos eso. Es un golpe de Estado. Y además de eso, usaron la Biblia para matar a tanta gente. Yo dije en redes sociales desde Argentina, un golpe de Estado solo para robar al pueblo, pero matando al pueblo. Son los resultados que ahora sabe el mundo entero. Sin embargo, Yanine Áñez insiste en que es inocente, pero en el caso de esta persona que se encuentra en prisión preventiva en este momento, ¿sería una pieza de esta estrategia o quiénes son realmente los autores intelectuales o el autor intelectual de esto que usted denuncia como golpe de Estado? Desde el momento que empezó a denunciar sobre algunos de los colaboradores, como Murillo, como López, era la mejor testigo sobre el golpe de Estado. A partir de ese momento, que confesó desde la cárcel, pero también escuché a algunos colaboradores de Murillo desde Estados Unidos, reconociendo que sí, hubo malos manejos económicos, son corruptos y golpistas confesos. ¿Qué lecciones ha sacado Evo Morales? La participación de la OEA, por ejemplo, como observador, ¿habrá sido ingenuo confiar en la OEA? Yo de alguna manera todavía confiaba en la OEA. Pero mucho también depende de la persona. ¿Quién dirige la OEA? Lamentablemente y nuevamente se ha demostrado que la OEA está al servicio de los pudientes que de la gente humilde. La OEA no está con el pueblo, sino con el imperio. Por tanto, la OEA está con el sistema capitalista bajo el dominio del imperialismo, que está como fortaleciendo a los pueblos, a los humildes, a los pobres. Lamento mucho. Y saludo los mensajes del hermano presidente de México, que es importante, como otra OEA sin Estados Unidos. Eso es CELAC. CELAC nuevamente se retoma, se relanza con la participación de casi todos los presidentes de América Latina y Caribe, que es importante impulsar, fortalecer, potenciar a CELAC para quién sabe terminar esa OEA. Lamento mucho que en tantos años solo defiende intereses del imperio. ¿Está hoy en peligro, cree usted, la democracia en Bolivia? Recientemente veíamos manifestaciones opositoras muy numerosas en la zona, en el foco industrial del país donde se concentra la mayor parte de la población. A ver, después del golpe, el plan del imperio y la derecha, que son fieles servientes del imperio norteamericano, era que el MAS no va a volver al gobierno, ni Evo a Bolivia.
Ahora el MAS está en gobierno y Evo está en Bolivia. Además de eso, intentó proscribir la sigla del MAS y PCP. Desde Argentina luchamos legalmente, garantizamos que el MAS debe seguir y sigue el MAS y PCP. En América Latina hubo golpes congresales, golpes judiciales, golpes militares como en Honduras. Hace 12 años todavía no pueden recuperar. Mientras en Bolivia, exactamente a un año atrás, un año después, ganamos las elecciones, retornamos al gobierno. Es la fuerza. Ahora, intentan todavía. Y sin embargo, tenemos la obligación, como movimientos sociales, como militantes, como gobierno, derrotar. Y ahora estamos preparados, ahora se hemos identificado, ahora sabemos cómo se movilizaron. Pero no solamente es un golpe de Estado del gringo al indio, sino es un golpe de Estado a nuestro modelo económico. Y nosotros hemos demostrado con nuestro modelo económico que Bolivia tiene mucha esperanza. Siempre levantamos en algunos eventos internacionales, otro mundo es posible. Y desde Bolivia dijimos, otra Bolivia es posible, sin el dominio del imperio norteamericano. Ese modelo económico, en base a la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos, ha permitido crecimiento económico. De los 3 años que estaba exactamente cumplidos, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Algo único para Bolivia, histórico. Y por eso el pueblo sigue apoyando este movimiento. Sabe la derecha que en las elecciones nunca nos ganan. Unidos somos invencibles. Y estos días demostramos una manifestación que movilizados tampoco somos alcanzables. Movilizados, unidos, somos inalcanzables. Ese es el movimiento del socialismo. Intenta por aquí, por allá, pero para los que intenta para perjudicar, no solamente a Lucho, al David, al gobierno, sino perjudicar fundamentalmente nuestro modelo económico. Si el pueblo quiere trabajar, no han ido al paro. Y al día siguiente había palazo, decimos, de vender nuestro símbolo que representa al movimiento indígena originaria milenaria. Y en esa estrategia que usted describe contra el modelo económico que impulsa el movimiento al socialismo, se pudiera pensar que forma parte de eso una estrategia para acabar con la vida de Luis Arce. Veíamos recientemente cómo precisamente por estos días, en el 2020, estaban los mismos mercenarios y contratistas que asesinaron al presidente de Haití, estaban en hoteles de La Paz. La escritora Estela Caloni, de Argentina, escribió un libro hace tiempo, Evo en la mira de la CIA. Tantos intentos fracasados. Entre ellos, el secuestro del avión presidencial cuando yo retornaba de Rusia hacia Bolivia. ¿Qué aparece ahora? Hay una nueva derecha populista, pero racista, fascista. Además de eso, intentan el magnicidio. A eso hay que enfrentarlo y eso vamos a enfrentar. Ojalá puedan reflexionar esos grupos de poder que piensen en la patria, que piensen en la gente humilde y no ahora usen a la gente humilde para defender sus intereses políticos y económicos. Es el gran desafío que tenemos. Pero como los magnicidas siempre estarán, recordemos el pasado, cómo la CIA, a cuántos presidentes mataron en América Latina y el Caribe. Creo que quiere volver ese magnicidio a la cabeza de agencias internacionales que operan para el imperio norteamericano. ¿Y usted no teme por su vida? A principios de octubre, el 1 o el 2 de octubre, se produció un nuevo incidente en el despegue de un helicóptero. ¿No es la primera vez? Es la segunda vez. Habrá que hacer una profunda investigación. Nos ha sorprendido, pues estamos acá. En todo caso, el pueblo quiere líderes y no héroes. Por tanto, es nuestra obligación como protegernos para estar siempre al lado del pueblo. Usted impulsa el movimiento al socialismo, instrumento político de los pueblos, una idea, una estrategia que incluso trasciende las fronteras de Bolivia, intenta nuclear, imagino, al movimiento indígena
en Sudamérica. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se pretende realmente con el MAS, instrumento político de los pueblos? A 500 años de resistencia indígena popular. ¿Por qué digo 500 años de resistencia indígena popular? Para nosotros, el 12 de octubre de 1492 no es descubrimiento de América. No es que llegó la civilización. No es que llegó la raza, como algunos dicen día de la raza. No, algunos dicen conquista, no es ninguna conquista, es una invasión europea. De 1492 a 1992 hicimos grandes eventos internacionales con Rigoberta Menchú, muchos líderes indígenas de América. Ahí dijimos, a 500 años de resistencia, tenemos que empezar a recuperar el poder político. Y en Bolivia cumplimos. Los originarios, milenarios, que han hecho aymaras, chiquitanos, guaraníes, sirinos y huracanes, son más de 33 nacionalidades. No somos etnias, somos naciones. No tenemos dialectos, tenemos idiomas. No son costumbres, somos parte de una cultura. Pues decidimos a recuperar el poder político y recuperamos. Por eso hace un momento decía, creo que es algo único del mundo, que el movimiento indígena encabece este movimiento político. No Evo Morales, sino con muchos ex dirigentes sindicales, ¿no? Pero también otros sectores sociales, porque la Aymara, Quechua, Guaraní no solamente está la única, Bartolina, Sisa, Interculturales, Conamax, sino también está transportistas, están en mineros, fabriles, todos los sectores petroleros, hasta hay aymaras, quechuas, empresarios, nacionalizando los servicios básicos. Y en lo político, el norte, más sus servientes, como la derecha boliviana, no nos perdona haber cerrado la base militar de Estados Unidos. Los indios haber expulsado a la DEA, a la CIA, que la CIA siempre va a estar camuflado por ahí. Además de eso, nacionalizar el litio, los hidrocarburos, la minería, nacionalizar la luz, agua, telecomunicación, eso no nos perdona. El movimiento indígena, pero también otros movimientos sociales intentan borrar los símbolos de la conquista, de esa invasión europea de la que usted hablaba. Incluso en Estados Unidos se sustituyen, se derriban las estatuas de Cristóbal Colón. La derecha europea intenta lavar la cara a esa conquista. ¿Debe pedir Europa perdón a América Latina, a nuestros pueblos? Mira, para mí, la invasión de 1492 es bajo una alianza entre la monarquía y la Iglesia Católica. Hermano Papa Francisco, tengo mucha admiración, cuando visitó Bolivia, pidió perdón del movimiento indígena, pero no los europeos. Y quiero decir a los europeos, no son tiempos de Europa colonial. Estamos desde Bolivia y Sudamérica proclamando estados plurinacionales, pero con ciudadanía universal. América plurinacional no es compatible con el capitalismo ni con el imperialismo. Entonces, que tiene que haber una profunda reflexión en algunos sectores de Europa. Piensa que todavía están en tiempos de la colonia, se equivocaron. Ahora son tiempos, mediante la sublevación y rebelión, garantizan nuestra liberación. ¿Qué sintió usted cuando el gobierno de facto entraba precisamente con esa Biblia al Palacio de Quemados, ultrajaba en la huipala, una estrategia que se mantiene hoy en determinadas manifestaciones en Bolivia? Yo no podía entender. Mi madre me enseñó y llevó a ser católico. Tengo fe, tengo mucha fe. Admiro al Cristo, Jesucristo, somos cristianos. Pero usar la Biblia para el golpe de Estado y con el golpe de Estado robar al pueblo, matar al pueblo con la Biblia en la mano, a veces decepciona de ser católico. Entonces, no se puede entender ese hecho. Segundo,
que todavía desconozcan o ofendan a la Avispala, que es un emblema de parte del Tawantinsuyo, ahora llamado Patria Grande. La Avispala en tiempos de la colonia, la república, era un emblema de resistencia, de sublevación, de rebelión. En estos tiempos es un símbolo de integración para la liberación de nuestros pueblos. Estamos convencidos. A veces yo digo, no hay por qué protestar contra la derecha. Gracias a la derecha que tanto ofende a la Avispala, ahora la Avispala es conocido y respetado casi en todo el mundo. Saludamos, pero ese grupo también tiene que reflexionar, ¿no? Reflexionar profundamente. Respetamos nuestro emblema, la bandera boliviana tricolor, pero la bandera boliviana viene de 1825, de fundación de la República. Y esta la Avispala es milenaria, esa es la diferencia. En nombre de la Biblia dice el movimiento al socialismo que durante ese periodo de gobierno de facto Bolivia retrocedió 10 años. ¿Qué tan cierto es esto? Algunos datos. Hace un momento decía, de los 13 años, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico, Sudamérica. Si se terminaba 2019, era 7 años. El 2019 estaba programado un crecimiento económico del más del 4%. Con tanto conflicto terminaron con 2%. 2020, crecimiento menos 11%. O sea, decrecimiento de 11%. Dejamos un desempleo del 4% y llegamos a reducir a 2%. Pero ustedes saben que influye algunos precios de los recursos naturales, subimos. Pero cuando llegamos eran 8 o 9% de desempleo. Pero este año recibimos al gobierno con más del 11% de desempleo. Ahora bajamos un poco, estamos con 9, 8% de desempleo. Imagínense, en corto tiempo ha destrozado la economía nacional. Otra, vuelvo a decir, a la derecha no le interesa la patria, pero la patria necesita patriotas y no vende patria ni antipatrias. El pueblo requiere nuevos líderes con mucho compromiso. México ha convocado a la unidad, ha renovado, por ejemplo, mecanismos como la CELAC, ha quedado prácticamente en el olvido el llamado Grupo de Lima, que se enfocó fundamentalmente a derrocar un gobierno de la región. A ver, cuando nosotros hemos consolidado UNASUR, con Chávez, con Lula, con Kirchner, con Correa, Obama organiza Alianza del Pacífico para retomar las políticas del ALCA o del consenso de Washington. Pero no prosperaron, aunque nos debilitaron a UNASUR. Cuando creamos CELAC para defender a los presidentes, pueden ser progresistas, izquierdistas, humanistas. En mi forma de pensar, hay que ser antiimperialista. Ese es el verdadero revolucionario. Pero ¿qué crean? Grupo de Lima para atacar a Cuba, fundamentalmente a Venezuela. ¿Y dónde está el Grupo de Lima ahora? Esa es la reacción tan natural de los pueblos. Una cosa son algunos partidos que están al servicio de Estados Unidos, pero los pueblos piensan totalmente. Y esta clase de rebelión democrática, revolución democrática va a continuar. Yo tengo mucha esperanza, por ejemplo, el próximo año, Lula presidente nuevamente. Vamos bien en Colombia, vamos bien en Chile, aunque hay que defender los procesos. La derecha no duerme, está atacando duramente a nuestro hermano Pedro Castillo. Vamos a defender, expresar nuestra solidaridad y tantos actos o formas de defender a los presidentes que están con sus pueblos. Recuerdo cuando lo visité en el Palacio Presidencial de Bolivia, que usted se levantaba alrededor de las 5 de la mañana, a primera hora estaba trabajando, ejecutando acciones. ¿Extraña esos tiempos de presidencia? Sí, yo soy convencido. ¿Quiénes estamos convencidos que hacemos políticos por la patria, no por la plata? Pues no interesa el tiempo, ni sábados, domingos. Yo mismo me conozco, ¿no? Porque yo llegué a la presidencia sin formación académica
gracias a la verdad, a la honestidad, y gracias con mis compañeros del campo, en especial de toda Bolivia, entendí que era tan importante hacer política y entender que la política es ciencia de servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente más humilde. Si esa es la política, yo recomiendo hacer política para hacer patria y no plata. Gracias, Evo, por su tiempo y por sus reflexiones. Muchas gracias. Hasta pronto. Las gracias al presidente Evo Morales por compartir sus reflexiones, sus análisis con quienes nos siguen en América Latina y el mundo.